Economía. El objetivo de estudio de la economía. El objeto de la economía es estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. En otras palabras, analiza la relación entre los recursos de los que se dispone, que son de carácter limitado, y las necesidades, que son de carácter ilimitado, aunque jerarquizadas. El objeto de la economía es muy amplio, abarcando el estudio y análisis de los siguientes hechos. La forma en que se fijan los precios de los bienes y de los factores productivos como el trabajo, el capital y la tierra, y cómo se utilizan para asignar los recursos. El comportamiento de los mercados financieros y la forma en que se asigna el capital en la sociedad. Las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y su influencia en la eficiencia del mercado. La distribución de la renta, y propone los mejores métodos de ayuda a la pobreza sin alterar los resultados económicos. La influencia del gasto público, los impuestos y el déficit presupuestario del Estado en el crecimiento de los países. Cómo se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las oscilaciones del desempleo y la producción, así como las medidas necesarias para mejorar el crecimiento económico a corto y a largo plazo. El funcionamiento del comercio internacional y las consecuencias del establecimiento de barreras al libre comercio. El crecimiento de los países en vías de desarrollo. Origen. Existen dataciones del estudio de la economía en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. Cabe destacar la influencia de los griegos en la economía, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez. Entonces la emplearon para referirse a la administración del hogar, o economía, oikos de casa y nomos de ley. Platón dio una definición de economía dividida en dos partes. El estudio de origen. Existen dataciones del estudio de la economía en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. Cabe destacar la influencia de los griegos en la economía, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez. Entonces la emplearon para referirse a la administración del hogar, o economía, oikos de casa y nomos de ley. Platón dio una definición de economía dividida en dos partes, por un lado, el estudio de la administración doméstica y por otro, el estudio del comercio. Aristóteles fue el primer economista analítico, se refirió a diversos temas económicos, que desde entonces han mantenido actualidad, como sus definiciones económicas, los fenómenos de cambio y las teorías monetarias y de valor. En la Edad Media, cabe destacar las aportaciones a la economía del feudalismo y la filosofía escolástica. Además, los estudiosos de la Escuela de Salamanca han sido calificados en numerosas ocasiones como fundadores de la ciencia económica, ya que establecieron las primeras teorías económicas modernas, defendiendo los beneficios de la propiedad privada a las actividades económicas. En la Edad Media destacan en la ciencia económica grandes personajes como Santo Tomás de Aquino, Ibn Jaldún y Martín de Azpilicueta. Más adelante, se desarrolló lo que se conoce como economía moderna, destacando los mercantilistas y la fisiocracia. En lo social cabe destacar que la economía tiene su propia rama conocida como economía social, que se basa en un conjunto de agentes que se organizan en forma de asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, en las que prima el interés general por sobre el particular y en las que la toma de decisiones se realiza de modo democrático y participativa. En la economía social prevalece el trabajo por sobre el capital en la ciencia, pero en la ciencia se dice que la economía es la más vieja de las artes y la más joven de las ciencias. Desde los albores de la humanidad las personas se han enfrentado al problema fundamental de la escasez de recursos en comparación a sus necesidades y, por tanto, han tenido que tomar decisiones económicas, dando prioridad a unos bienes sobre otros. Sin embargo, como ciencia, la economía no nació hasta el SSV de la mano de Adam Smith, primer autor que estudió la actividad económica aplicando el método científico. Egresados por año UNAM. Los egresados del registro preciso más reciente es del periodo 2014-2015, donde demandaron la carrera cerca de 5.322 personas, y solo entraron 1.105, lo que es 1 de cada 3 aspirantes, entró siendo el 68% hombres y el 32% mujeres, lo que se calcula que los egresados serán un total de 322 personas.
Conclusión: últimamente no resulta extraño leer o escuchar en alguna tertulia que el sindicalismo de la economía se encuentra en una profunda crisis. Si analizamos la realidad nos topamos con una clara debilidad sindical, aspecto que viene también entroncado con la escasa densidad afiliativa y, quizás el aspecto más importante, una clara desafección de las trabajadoras y trabajadores por las organizaciones sindicales. Quienes habitualmente reflexionamos sobre la crisis del sindicalismo lo hacemos convencidos de su importancia y trascendencia. Pocas o muy pocas veces llegamos a poner en entredicho el modelo y la orientación del sindicalismo. La pregunta entonces se traduce en: ¿es necesario este sindicalismo? No cabe duda que el actual modelo sindical es incapaz de contrarrestar el golpeo constante del neoliberalismo, y de la misma forma evitar la gradual y constante desafección de la clase trabajadora con el mismo, que va asociada a la falta de legitimidad de los sindicatos como agentes sociales. No cabe duda que incide especialmente en esta percepción los bajos porcentajes de afiliación, la escasa capacidad de movilización y negociación, la excesiva dependencia de recursos estatales externos, etc. Pero quizás lo más importante, a mi modesto entender, es que el debilitamiento sindical no es únicamente un efecto externo, sino que es consecuencia de la propia acción sindical. Leyendo las aportaciones que se han publicado en los últimos años, no he conseguido distinguir que se pusiera especial énfasis en la necesidad de reencontrar la acción sindical, su comportamiento, su finalidad, las tácticas empleadas. Pocos estudios analizan las estructuras sindicales, no